El Senado de Alicante Plaza. Estamos preocupados. Veremos si es un caso aislado. Parece que no, porque ya se ha repetido en menos de una semana. Me estoy refiriendo a las peleas juveniles en la zona de Boulevard del Pla. La mayor fue la de aquel sábado, en la que 50 chavales quedaron para pegarse y uno de ellos tenía incluso una katana, que sí que bien es cierto que no llegó a utilizar, la tenía escondida, pero se ve en el vídeo como la coge, ¿no? Primero habría que preguntarse, más allá de estas peleas, cómo un chaval menor de edad se hace con una katana, que está fallando. Antaño había muchos más filtros, había muchos más controles a la hora de hacerse con una de estas armas. Habría que ver en qué nos estamos equivocando o en qué nos estamos confiando para que nuestros menores tengan elementos tan peligrosos en sus manos. La otra pregunta que también deberíamos hacernos es ¿cómo hemos llegado a este punto? Un servidor con esa edad pensaba en muchas cosas y ninguna de ellas tenía que ver con la violencia. Ya había determinados componentes, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los juegos de shooter, y en ningún momento pensé en hacer realidad esas fantasías de videojuego en la vida real. Deberíamos cuestionarnos qué está fallando. Luego, por otro lado, también habría que reflexionar si los niños de ahora, si los críos de ahora, si los adolescentes de hoy son más peligrosos que los de antes. Me está viniendo a la cabeza aquella violación en Badajoz, en un centro de menores tutelados, pues que asesinaron a una educadora social. Y una de las compañeras de la mujer asesinada decía: los niños no son como los de antes. ¿Se han enterado las autoridades de eso? ¿Hacemos algo para remediarlo? No para remediarlo, sino para actuar frente a esa circunstancia. Seguimos considerándoles vírgenes, infantiles e inocentes, pero quizá la cosa ha cambiado. Y eso en Estados Unidos ahí era vanguardista. Será atrasado en algunas otras cosas, como el tema de la pena de muerte y demás, pero en asuntos como el de tratar a los menores a nivel judicial, ahí nos llevan la delantera. Y es que hay países, que es el caso de Estados Unidos, que si un niño comete un delito, por muy menor que sea, es juzgado como un adulto. A lo mejor tendríamos que empezar a plantearnos eso en España. Y seguramente, ante el temor de pasar esa tierna edad en la cárcel, pues se lo pensarán dos veces. También habría que plantearse el asunto de los menores no acompañados, ¿no? Una de las peleas que aconteció en Boulevard del Pla, pues esto parece un cliché o parece de una peli de coña, pero era una pelea entre magrebís y españoles, ¿no? Luego llega mi querido Rafa Mas y hace un comentario como si fuese una especie de liguilla inofensiva, unas declaraciones a una televisión. Eso creo que no creo que sea una liguilla, creo que hay que buscar no creo que es porque estén aburridos, ¿no? Hay otros entretenimientos más inocentes y no hace falta pegar a nadie o quedar con nadie para pegarle. Entonces, hablando de esto, ¿qué estamos haciendo para poner límites a la situación? Habría que filtrar, sobre todo ahora que estamos hablando del asunto de los menas, que la Generalitat Valenciana, por cierto, ha rechazado, junto con ese acuerdo con Vox, número de esos 500 menas. Y habría que decir que queremos menores no acompañados, hay que tener, evidentemente, ese punto de solidaridad que deben tener los países, pero delincuentes no acompañados no queremos. Gracias.
Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Me acompañan en la tertulia de hoy para hablar de este asunto que seguro que a ellos también les preocupa tanto como a mí, porque al final la inseguridad nos preocupa a todos. Creo que la seguridad hay que lucharla día a día. Cuando uno se piensa que está muy seguro, al final se relaja y termina perdiendo esa seguridad. Ya ha pasado en países como Suecia, que está pasando lo mismo, pero a escala global y de forma con mayor magnitud que lo que ha pasado aquí en Boulevard del Pla. Y para hablar de este asunto me acompaña José Luis Núñez. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Jorge, muy bien. La verdad es que muy bien. De momento, ahí esperándolo a los calores, lo cual también significa la apertura a la primavera, ¿no? Y al buen clima y a las buenas costumbres que tenemos en esta tierra. Jalonadas, por supuesto, por este tipo de cuestiones que efectivamente nos preocupan y a algunos también les debería ocupar también un poco más. A mí no sé qué me da más miedo, si el calor alicantino o esos chavales, ¿sabes? O sea, estoy ahí 50-50. Ya, hombre, lo que pasa es que afortunadamente esos chavales, es verdad que el problema se circunscribe a una zona de Alicante muy concreta, que además recibe influencia de zonas aledañas. Y como tú has destacado, pues es un tema es un tema de educación, es un tema de seguridad ciudadana y bueno, lo hablaremos ahora. Yo espero que efectivamente nuestros garantes de la seguridad estén cada día más puestos en este tipo de cuestiones y que lo tengan muy en cuenta para poder de alguna manera reducir esa ventaja que pueda tener Estados Unidos en el conocimiento de cómo tratar a estos chavales que efectivamente, pues debido, que lo vamos a hablar seguramente, a todo el contexto, vamos a decir, de las nuevas tecnologías, redes sociales y demás, pues están más violentados y porque tienen acceso a todo, a prácticas, a enseñanzas que en esta época, como tú has destacado, no nos ocupaban la cabeza, ¿no? Nosotros estábamos pensando en otras cosas, ¿no? Y eso también tiene que ver con el acceso que tienen a materiales peligrosos, ¿no? Antes también cuestionabas, oye, ¿de dónde pueden haber conseguido una katana y tal? O sea, que es una, para que nuestros oyentes nos entiendan, una espada absolutamente afilada que te puede cortar, te puede, como dicen los mexicanos, jalar la cabeza sin ningún esfuerzo, ¿no? Pues sí, pues lo hacen. Tienen acceso a eso y a muchas otras cosas más. El problema es que, ya creo que ahí es donde está la cuestión, quieran hacerlo. Es decir, ¿qué motiva que una bandada de chavales menores, la mayoría, la grandísima mayoría, quieran pelearse por no sé qué cuitas? Pues no está claro. Yo creo que yo he intentado buscar toda la información que he podido. No tengo claro el leitmotiv de la pelea, más allá de un encuentro vandálico, de que por culpa de que sea la novia de no sé quién le roban no sé qué, al final hay que vengarse, pues porque lo manda, pues dependiendo de quién haya empezado, o a lo mejor han empezado los dos, lo manda X o lo manda Y, ¿no? Y me da igual quién lo mande, si lo manda Alá, si lo manda Jesucristo o lo manda el Sum Sum Corda. Es decir, al final eso se hace porque hay un caldo de cultivo que incita a ello, ¿no? O sea, es decir, de educativo, social, económico. Sí, es un tema, desde luego, hablando precisamente de la katana, es un tema afilado y que tiene mucha tela afilado como la katana, ¿no? que cortar, ¿no? Claro que sí, claro que Así que hablaremos largo y tendido ahora. Gracias, José Luis, por estar aquí, como te he dicho antes. Claro que sí, encantado. Un placer. Y también está con nosotros Fernando Riera. ¿Qué tal? Pues muy bien, como decía aquel, muy bien a pesar del gobierno. Así que muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí de vuelta y nada, de compartir esa tertulia contigo y con José Luis. ¿De qué gobierno? ¿Del nacional? ¿Del Pues autonómico? últimamente el que sea, la verdad. Hay veces que para según qué cosas no hay que hacer tantos distingos y a pesar de cualquier gobierno. Sí. No sé si querías tú hacer una primera valoración del tema, ¿no? No, pues
lo hemos comentado también un poco antes de entrar, ¿no? El hecho de decir que parece mentira que esto esté pasando en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y también el hecho de que los objetos que se han incautado, ¿no? Pues una katana, un puño americano, también creo que alguno llevaba un spray de estos de defensa personal, que decir, nos hace pensar, tampoco hay que ser tampoco un gran ilustrado, de que esto no es una cuestión, no es un accidente, no es una cosa ocasional, esto es una circunstancia, un hecho violento premeditado. Entonces también yo creo que lo que hay que preguntarse, y José Luis lo ha utilizado antes, no es tanto que nos preocupemos nosotros, sino que quienes se tienen que ocupar lo hagan, ¿no? Y también que se ocupen de esto y que se hagan la pregunta de ¿por qué sucede esto? Es decir, está muy bien ahora salir todos, no, hay que poner más policías, genial, fabuloso, pero mejor prevenir que curar. Es decir, ¿qué lleva a estos chavales a tener ese tipo de actitudes? Tú tienes unos pocos años menos que yo, y tú lo has dicho en tu editorial. Cuando nosotros tenemos estas edades, lo último lo que pensábamos era en salir con una katana a la calle. Entonces, ¿qué hay dentro de esas personas para verse en esta situación, ¿no? Hablamos de que hay 50 personas que han quedado para pegarse una paliza y que hay 12 detenidos, y creo que lo más grave de todo es que de esos 12, 8 son menores. Oye, yo cuando tenía 16 o 17 años, lo último que pensaba es lo que he dicho antes, es salir con una katana a pegarle a alguien a la calle. De hecho, la mayoría son menores, ¿no? Sí, la inmensa mayoría. Es como si fueran muchos menores tutelados por algunos adultos. Sí, o manipulados, Por lo es que yo he tampoco lo leído, sabemos. Sí, manipulados, sí. He dicho tutelados por no... Sí, por ser un poco más suave. Sí, es un poco más suave, efectivamente. No, pero claro, eso es así. Pero fíjate, claro, yo estoy pensando en varias cuestiones. Una, afortunadamente en Alicante no tenemos, o no hemos tenido hasta ahora, en las últimas décadas, muchos problemas de seguridad ciudadana relacionada con vandalismo juvenil, que en la mayoría de los sitios está casi siempre vinculado a temas deportivos. Aquí en Alicante es verdad que hay peñas, vamos a decir, ultras, que sí que es verdad que entre ellas pues tendrán sus cuitas cuando van a jugar a no sé qué sitio, que resulta que es que les tienen una inquina de no sé qué, porque en no sé qué momento de la historia se les agravió en cualquier chorrada. Pero bueno, esto ya se ha producido en otro nivel. Punto número 1. Otra cosa muy importante, lo comentaba Fernando, es decir, es que aquí esto ha sido una denuncia ciudadana. O sea, aquí no hay una pesquisa policial que diga, no, es que aquí hay llamadas al 112, ¿no? Y no al 112, aquí el 010 creo que era, ¿no? Y al El 0... o al 012 o al Sí. 092 también, el 091. Bueno, la Hay, cuestión. hay tantos, ¿no? Claro, no, y está muy bien que lo haya. Quiero decir que ha sido al final que los vecinos de un barrio, que hasta el momento parece que no tenían ¿no? Que no tenían costumbre de ver esos espectáculos, dicen, ostras, que aquí de momento se está montando, se está liando. Claro, ves las imágenes y ves verdad que es todo muy caótico y muy... No parece que estén organizados así en plan, yo también... Claro, por lo menos no como nos enseñan en las películas, ¿no? Que los de un lado contra los de otro, además estratégicamente ubicados para... No, aquí esto es una... Por lo que se ve en el vídeo es una desbandada, dos se pegan, otro participa, el otro pum, el otro se va corriendo, luego se van corriendo 10 o 12 por la acera, incluso, que esa es la parte, digamos, negativa, ¿no? Presenciándolo los vecinos, teniendo que apartarse. Claro, a plena luz del día, ¿no? Ya no es una cuestión de decir, no, quedamos a las 2 de la mañana para hacer... Esto sí que ya va siendo preocupante, y yo espero, y lo vuelvo a reiterar, que a quien corresponda ya tiene unas pesquisas, es decir, ya tiene una base sobre la cual investigar, aparte de detenidos, que creo que solamente han soltado a uno de todos a los que detuvieron a varios, incluido el de la katana. Entonces ya hay un inicio, o sea, ya hay algo sobre lo que estar vigilante, incluso algo sobre lo que poder estirar del hilo para ver de dónde viene eso, cuáles son las causas e intentar erradicarlo, porque lo peor que le podía pasar a Alicante y a cualquier ciudad mediterránea, pero sobre todo a Alicante, una ciudad turística que vive de su imagen, es que su imagen pudiera verse empañada por este tipo de cosas, que además yo creo que
tampoco es bueno juntarlas con otras. Es decir, aquí hemos deslizado el tema de los menas, esto, pero son problemas diferentes, ¿no? Y efectivamente la solidaridad tiene que llegar hasta donde tiene que llegar. Aquí hay un problema global, que no es solamente español ni alicantino, y es que el mundo ya no solamente es global, informativa y económicamente, también lo es de movimiento. Es decir, ahora la globalidad del movimiento es que está clara. España no recibe inmigrantes por patera en apenas un 2-3%. El resto de inmigrantes entran por el Prat, por Barajas, y me imagino que por el Miguel Hernández, vamos, Alicante, Elche, Miguel Hernández. O sea que no nos equivoquemos, ¿eh? O sea, todo es un problema y todo hay que atajarlo, pero el problema de la inmigración no está en las pateras y por ende no está en los menores no acompañados. Eso es un tema de reparto, eso es un tema político, podríamos hacer 10 tertulias sobre eso y además serían jugosísimas, porque seguro que vamos a encontrar mucha disparidad de opiniones. Pero el problema de España de la inmigración no está ahí, si es que lo consideramos como un problema, ojo, que yo también veo que si no fuera por la inmigración, muchos, y más de los que están ubicados en vuestra frontera de edad que en la mía, que soy un poquito mayor que vosotros, no sé dónde ibais a cobrar las pensiones. Bueno, sí lo sé, tirando de presupuestos, pero bueno, no, tirando de deuda, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Sí, es decir, que aquí quien está trabajando y está cotizando por un tema de estructura económica y de estructura de cómo las empresas pues quieren a lo mejor competir con el tema de salarios y entonces les viene mejor contratar a según qué. Pero que dejemos claro a nuestros oyentes que los inmigrantes que entran con patera, es un porcentaje escasísimo en comparación con lo realmente grueso, con lo mollar de la inmigración, de la estructura de la migración en España, que entra por vías normales, aeropuertos, puertos. Es interesante, ¿no?, lo que comentabas tú, José Luis, de que no ha habido nocturnidad, ¿no?, en los episodios, ¿no? Eso me sorprende. Bueno, en uno de ellos sí que hubo, pero o a lo mejor no tanto, porque a lo mejor lo pretendían, ¿eh? Ojo, Claro, no, pero mi pregunta va, ¿creéis que hay una sensación de impunidad? Es decir, oye, da lo mismo que lo hagamos a plena luz, lo que tú dices, además una hora pues muy concurrida, que no va a pasar nada, ¿no? Hay una sensación de impunidad. Hay un libro, ¿no?, que se llama Don't Fuck the Police, que va de eso, ¿no?, de cómo España se ha convertido en un país donde los delincuentes lo perciben como un país más laxo. Bueno, las cifras de delitos no dicen eso, ¿eh? Y menos la evolución tampoco. Es decir, no solamente la cifra global, sino la evolución. Yo creo que España en eso es un cierto paraíso, pero aquí no tenemos, afortunadamente, ¿eh?, los que tenemos los tenemos que solucionar, pero los grandes problemas en ese ámbito no tenemos. No, y que yo tampoco creo que la impunidad venga marcada por la luz que haya cuando se comete un delito. Efectivamente. Quiero decir, si tú sales por la calle con una pistola y matas a 5 señoras, te va a caer lo mismo que si haces por la mañana que por la noche. Quiero decir, pero sí que es cierto que sorprende, ¿no? Tenemos como, a lo mejor yo qué sé, también es un poco lo que nos han vendido en las películas o en los documentales, pero sí que es como que muchas veces tenemos la sensación de que ese tipo de vamos a decir, de actividades delictivas se circunscriben a, pues eso, a escondidas por la noche, donde nadie les pueda ver, ¿no? Ya sí que se puede deslizar, no lo que os decía, me da igual que me vean, pero no creo que eso tenga que ver con la impunidad. O sea, creo que en España, gracias a Dios, quien le hace la paga. Sí. No, y aparte, sí que es verdad que con los menores es un poco más complicado, ¿no? Porque está el tema de a partir de qué edad tienen responsabilidad penal y si tienen padres, si viven en un centro de acogida, si su tutela la tiene el Estado, la administración autonómica, es un poco más complejo, ¿no? Intentando ponerme en la mente de los causantes del tumulto, que se me ocurren hasta 1000 estrategias al hilo de lo que estás diciendo. Mira, puede que estén o que lo hayan hecho a la luz del día porque les interese publicidad, cierta publicidad. Se me ocurre también que la presencia de los no menores sea porque sean los instigadores, los autores intelectuales
que lo que hacen es lanzar a una horda de jóvenes que no van a tener responsabilidad penal porque son menores, pero en realidad están de alguna manera haciendo de esbirros de esos... O sea, que la estrategia en realidad, a los que se están peleando son esos mayores que están utilizando a los menores... Son un poco la mano de obra. Muy bien. O sea, es que se me ocurren mil cosas que pueden estar pasando. Ninguna buena. En cualquier caso, claro, en cualquier caso, lo que sí que está claro es que esto ya ha sucedido. Se ha vuelto a repetir, a lo mejor en menor medida, pero ya hay una base para poder investigar sobre ello, para tener la antena mejor orientada por parte de la policía, de poder detectarlo antes de que a la primera llamada, porque esto los vecinos al final llaman y lo denuncian enseguida. Y poder, incluso, si cabe, a lo mejor esto viene de otro problema que enraizado por detrás, que no corresponde al Boulevard del Pla, sino a lo mejor un poquito más hacia el norte de la ciudad o en otros barrios. Es decir, y a lo mejor ver por dónde va. No sé si hay asunto de drogas por medio, no parece, o por lo menos no hay indicios de que haya tema de drogas detrás. Es decir, que es un tema, lo que sí que hay que pedir y que se ponga, vamos, que se tomen cartas en el asunto para que, como decía Jorge, para que esto no se convierta en algo que nos deba preocupar ya en exceso y que se convierta en la costumbre, que es que en Alicante somos muy de modas, que pusimos de moda el tardeo y lo hemos petado en toda España con el tardeo, que todo el mundo nos conoce y se viene aquí a tardear, Sí. A ver si ponemos de moda ahora las peleitas a las 5 de la tarde en los bulevares periféricos, y porque esto es así, los jóvenes ya sabemos cómo son, de modas. Cogen unas modas y tiran para adelante, ¿no? Sí. Esto hay que... Espero que sirva como indicio para que ya tengan la unidad de delitos ciudadanos o como sea, tenga claramente establecido ese tema y lo tenga ahí puesto con el radar enchufado para detectar cualquier anomalía que se produzca. Sí, querías decir tú algo, ¿no, Fernando? Sí, o sea, también ha salido antes la cuestión de los menores, ¿no? Y esto pasa mucho a nivel mediático, estamos hartos de escuchar a según quién decir que la inseguridad de nuestros barrios la generan los inmigrantes. Si tú vas a los datos de la ciudad de Alicante, te das cuenta de que solo, entre comillas, el 25% de los delitos que cometen menores lo cometen menores de minorías étnicas. El resto, el 75% de sus delitos cometidos por menores, lo cometen menores de, vamos a decir, indoeuropeos, es decir, pues personas occidentalizadas, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que, de alguna forma, el mito se cae. O sea, dato mata relato. El mito se cae y al final, pues, esto viene mucho pues, de parte de responsables políticos de Vox, por ejemplo, ¿no? Hablo dentro de España, fuera ya es otra cosa. Decían, es que quien genera inseguridad en nuestros barrios y quien viene a delinquir aquí son los inmigrantes. No es cierto. El 75% de los delitos que cometen menores en Alicante lo cometen menores de origen indoeuropeo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, y también lo hemos comentado antes antes de entrar, es en qué puntos de la ciudad suceden estas cosas. Esto no pasa en el frente litoral, no pasa en la playa de San Juan, no pasa en Luceros, no pasa en la Explanada. Pasa, en este caso, Boulevard de Pla, que está en un punto muy concreto, ¿no? Digamos, limítrofe a todos los barrios que es la zona norte, pues con Requena, Juan 23. Sí, creo que tú tenías antes un concepto que me ha gustado. Sí, yo antes he acuñado que el Boulevard de Pla es como el centro para la gente de la zona norte, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con un retraso a nivel histórico que lleva sufriendo todos los barrios, vamos a decir, de los barrios obreros o de gente humilde de la ciudad. Pero una cuestión histórica, quiero decir. Y tú luego salió, no sé si fue en 2022 o cuándo, con dinero europeo creo que fue, el ayuntamiento aprobó un plan para un poco avanzar en esa vertebración territorial que la ciudad necesita, ¿no? 94 millones de euros. Han ejecutado el 11% en 3 años. Es absurdo. Dice, no, inversión en
por habitante. En Alicante creo que está en torno a 170 euros por habitante, más o menos. En Colonia Requena, en Juan 23, está entre 11 y 24 euros, más o menos, por habitante. En el centro y en la playa, entre 180 y 300. Existe una discriminación absoluta, ¿no? Y eso es lo que hace esto. Nuestro querido amigo Rafa Mas, que según qué momentos puede pecar de populista, yo creo que esto no lo hace. Es decir, esto también se produce por una falta de oferta cultural, oferta deportiva, oferta de que los chavales, en vez de estar pegándose en la calle a las 5 de la tarde, estén haciendo otras cosas, que es lo que tenemos nosotros a nuestra edad. Hay un dicho en valenciano, que lo diré en valenciano y luego lo traduzco, porque nuestros oyentes puede haber quien no lo entienda, que dice: aquí no te faena, Déu lindona. Fernando se ríe, Sí. lo revelo, porque él es de una zona parecida a la mía, muy cercana, procede de una zona y sabe que esto traducido al castellano, no literal, porque no tiene, a lo mejor literalmente no tiene tanto. Entonces, a quien no tiene trabajo, Dios le da. Claro. De alguna manera les viene a decir: si estás con una mano detrás y otra delante, no se te va a ocurrir nada bueno. Y ya se encargará el Altísimo de que... Pero claro, al final, si no tienes trabajo, cuando digo trabajo, no trabajo literalmente trabajo, sino si no tienes ocupación benévola o benefactora, seguro que se te ocurre algo malo. Claro, luego, una última pincelada. El 90% de estos menores no tiene grado escolar. Y el 86% ni estudia. Claro, efectivamente. Ni estudia ni trabaja. El 86%, que es muchísimo. Es una barbaridad. Entonces, ¿qué otros factores entran aquí? Pues aparte del nivel socioeconómico, entra el fracaso escolar, pero de una forma brutal, y se ve perfectamente con estos datos. Entonces, por lo que decía, ¿no? Esto en el centro no pasa. ¿Pasa? No pasa. A ver, no pasa, y también no pasa porque... O no pasa tanto. Y también porque se toman medidas. Mira, yo estoy en un barrio viviendo, que ya creo que lo hemos dicho alguna vez, si no, en esta tertulia, en otras en las que a veces coincidimos. Yo vivo en un barrio muy cercano, absolutamente cercano, al barrio Miguel Hernández, antes llamado Plaza de la División Azul, en lo que llamamos la zona de Benalúa Sur, que es todas esas nuevas edificaciones que hay, ¿vale? Digamos desde la franja litoral hasta la Plaza de la División Azul por la parte de Babel, digámoslo así. Educativamente, los colegios que hay allí, pero principalmente el Mora Puchol, que era un colegio absolutamente, vamos a decir, alicantino de tal, pues de alguna manera buscó la integración tanto de inmigración como de la barriada que vive al lado, que es de la etnia gitana. Pero es que luego también está el colegio, es justo el que es que no recuerdo el nombre nunca, que es decir, que ha habido políticas de integración en la escuela, de apertura al barrio, de acercamiento, de una, vamos a decir, ¿cómo le diría yo?, de un desarrollo social de lo que son las asociaciones gitanas, de impulso. Porque les interesa, hay personas que están detrás, pero tienen su parroquia protestante o de la religión que ellos profesan. Entonces, quiere decir que están organizados. ¿Todo es bueno? No, claro que no, porque es una población pues que tiene carencias, tiene una cultura determinada que no es tendente a que las personas, digamos, después de una etapa de escuela, dediquen o sigan estudiando y tal, y que se dediquen ya a buscar un trabajo, a ayudar a sus padres en el negocio que tengan, si es que tienen negocio, o en la tarea que tengan. Es decir, con todas esas dificultades, no oímos hablar de ese tipo de cosas que pasan en otros barrios. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque existe, vamos a decir, esa preocupación. Y yo sé que este ayuntamiento, otros anteriores, e incluso de distintos colores políticos, han tenido muy buena relación con los mandatarios, entre comillas, de la población, de la etnia gitana que hay de esa zona. ¿A qué me refiero? Pues que ha habido ese trabajo de intercambio, de integración, de desarrollo, de a ver qué necesitáis, y aún así, claro que habrá carencias, pero claro, no es lo mismo. No estamos oyendo hablar de lo que pasa. Y hombre, en el número tampoco es el mismo, pero hay una población bastante importante, no solamente de gitanos, básicamente sí, que también de otras etnias. Y
también de ciudadanos de Alicante, de otras generaciones. Es decir, que ahí se combina todo muy bien. Y claro que hay problemas, ¿cómo no los va a haber? Y claro que unos se quejan de otros. Pues ¿cómo pasa? Si nos quejamos de nuestros propios vecinos de la escalera, sin que sean de otro... Pero es diferente. Pasa hasta en las familias, ¿no? Antes de terminar, ¿no? Y aquí sí que os voy a pedir brevedad, 30 segunditos para responder a esta última cuestión, ¿no? Ya sabéis que el tiempo es más limitado de lo que nos gustaría, ¿no? Y esto daría para horas y horas, ¿no? Ojalá estuviésemos que nos como... gusta darle la sin hueso, pues como Jordi Wild, ¿no? Efectivamente. podcast de 4 horas. Habría que plantearlo, ¿no? A lo mejor... la cuestión es, básicamente, si habría que dar más competencias a la policía local, ¿no? Es decir, si cuentan con los recursos necesarios, al final hay que recordar que la policía local tiene un papel asistencial de la Policía Nacional en estos casos puntuales. Habría que dar más competencias, 30 segunditos cada uno. Mira, no lo tengo claro. O sea, yo no tengo claro que el problema sea de competencias. Está claro que en este caso la competencia de la seguridad ciudadana recae en un porcentaje más alto sobre la Policía Nacional. Y si no es en Alicante, si es en zonas rurales de más Guardia Civil, algo tiene también. Pero, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo convences tú al ayuntamiento que presupueste más o que haga una carga más? Es decir, te van a decir siempre lo mismo. Acordémonos de los líos que hay ahora con bomberos, con tal. Es decir, que está todo muy apretadito, ¿eh? Está todo muy apretadito como para ahora decir, no, ahora vamos a dedicar más recursos a esto. Y te van a decir, ¿recursos de dónde? Por cierto, sin entrar en la batalla política, cultural, de quienes apoyan en estos momentos las políticas del Partido Popular en Alicante, digo, ciudad, que es de donde estamos hablando, de cómo se iban a poner, si iban a ceder, si no iban a ceder, porque no les interesa, porque como bien ha dicho Fernando, a Vox lo que le interesa es esgrimir argumentos en favor de esa gran mentira de los porcentajes o de la delincuencia, de quién la hace, quién no la hace, y qué pasaría si todo fuera perfecto como ellos pretenden. Estaría bien que escucharan este podcast los 4 concejales de Vox en el ayuntamiento, para darse cuenta de que ese mantra no deja de ser eso, un mantra que no es verdad. Yo coincido con José Luis, yo no sé si es un problema del mapa competencial. Seguramente no lo sea. Seguramente no lo sea. Es decir, creo que al final cada cuerpo... No lo es en Alicante, afortunadamente. No lo es en Alicante, lo es en Alicante. Porque claro, la Policía Nacional no tiene faena, tanta faena en otras vertientes, ¿eh? Claro, exacto. Entonces creo que no, y que tampoco está el patio como para que tú ahora le pidas a la policía local que, claro, te diga, lo que decía José Luis antes, ¿no? ¿Eso que paga? Pues nadie, porque no hay dinero. Entonces, no creo que sea un problema de competencias, creo que la Policía Nacional hace fantásticamente su trabajo. Creo que en este caso concreto, que hablamos de delitos que van por la vía penal, quien tiene las competencias para hacerlo es la Policía Nacional. Creo que existe una colaboración, puede ser más o menos perfecta, pero bueno, es correcta en el funcionamiento diario entre los cuerpos, entre la Policía Local y la Policía Nacional. Y no creo que esto lo vaya a resolver que la Policía Local tenga más competencias si eso no se dota con euros y con recursos. Pero insisto, no creo que sea un problema de competencia. Sí. ¿Me dejas 30 segundos? Sí. Nada, simplemente era para apuntar un modelo que a ver si algún día tenemos tiempo a desarrollarlo, que se está produciendo en ciudades del norte como Gijón y no sé si Oviedo y alguna otra que han exportado de la zona, no sé si también en La Rioja, en el País Vasco o en alguna ciudad, de los serenos. Son cooperativas, es decir, empresas privadas. Hombre, siempre necesitan un poquito de apoyo por parte de las instituciones, pero son empresas privadas que han restaurado la figura del sereno. Pero no la figura del sereno antiguo, aquel de las llaves, porque eso efectivamente no. Son personas que dan vueltas por el barrio y atienden necesidades X, las que sean, que si una señora o un señor se cae y mientras viene la ambulancia, pues pueden llamar. Es decir, temas de proximidad del barrio, por parte de personas que están presentes y dan vueltas. Esto, efectivamente, a lo mejor no tanto para el tema de la reyerta, del que estábamos, que será objeto de esta tertulia, pero sí para otras cuestiones que hemos también puesto encima de la mesa de la seguridad ciudadana en la ciudad, en los barrios más deprimidos y demás. Es decir, presencia de personas
que a lo mejor no tienen una pistola ni capacidad de utilizarla, pero sí tienen presencia, sí tienen capacidad de ayuda, y al final esto enseña, ¿no? Es decir, Sí, puede tener un efecto disuasorio, ¿no? Eso cuanto menos disuasorio, es interesante, ¿no? Sí, sí. de organizado, vigilante, presencial, 1000 cosas, ¿no? Es así. Lo pongo ahí porque es un tema bonito. No, no, y a es- quien pueda que lo estudie, Serenos de Gijón, con que ponga eso en internet va a tener mucha información de ver cómo se... Y ya digo, esto es absolutamente privado, ¿eh? No, son iniciativas empresariales privadas que efectivamente habrán conveniado con los ayuntamientos respectivos el que tengan al tener un apoyo, ¿no? Sí. No van a estar... Si no, no es imposible implantarlo. Pero Toma. es bonito, es bonito. Es interesante, tomamos nota, ¿no? De todas las cosas, viene bien lo que dice Fer, ¿no? Ojalá algún político escuche este podcast, ¿no? Y tome nota de lo que habéis dicho, que me parece muy interesante, ¿no? Ya lo siento, ya sabéis que hoy el tiempo es un poco más limitado de lo normal, pero ha sido un Yo placer. no sé por qué, pero siempre que vengo dices eso, Jorge. Siempre en vuestra casa, ¿no? Al final, Para el- quedar bien, ¿no? Siempre el tiempo es más limitado, no sé Nada, cómo lo Sí, hacemos. sí. No, no, Pero es que también se es verdad pasa, que se a pasa nosotros- volando, ¿eh? Nosotros nos gusta ser esta condición de senadores, la tenemos ahí por tiempo sí. limitado. No, y- no, Nos falta no. y se nos, salario, queda, no, se nos queda corta. Se nos queda Nos falta corta. las prebendas del salario, lo único. Sí, sí. Ah, ya lo creo. Pues eso, Fernando, un placer, un abrazo. Nada, encantado de estar aquí. Hasta la próxima. Nada, hombre, es vuestra casa. Gracias, José Luis. Lo un mismo abrazo digo, encantado y para cuando tú quieras. muy fuerte. Gracias. Adiós. Nada, gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices, a pesar del gobierno y a pesar de los mangantes que en todas las sociedades hay. Un abrazo muy fuerte.